Hablaremos hoy de los huesos de Voltaire. Atención, porque es un tema un poco macabro. Saquen a los niños de la vecindad del aparato. Vamos a ver entonces, ya ahuyentados los niños, qué sucedió con los restos de Voltaire. Para eso hemos consultado dos libros. Uno ha sido Trayectos Póstumos, un libro que me han regalado hace poco del doctor Oscar López Mato, y el otro ha sido Voltaire, el libro de Pierre Le Pape, un crítico francés. En abril de 1791, en plena revolución, la Asamblea Constituyente decidió dar sepultura a los hombres que habían participado de algún modo en la caída de la monarquía en un lugar más o menos solemne. Para eso se eligió como panteón oficial la iglesia de Santa Genoveva. Y el primer santo laico fue Mirabeau, el político. Bastó solo un año para que Mirabeau fuera expulsado de aquel paraíso cívico y sus restos fueran enterrados en el cementerio de Clamart. Lo mismo le pasó a Marat. A un año de su muerte fue desalojado del panteón que había ayudado a inventar, ¿no? Es decir, que los vaivenes políticos también movilizaban a los muertos. Pasados esos inconvenientes iniciales, habitar el panteón fue el mayor honor con el que el pueblo veneró a sus muertos ilustres. Hasta así llegaron Víctor Hugo, Rousseau, Zola, Jean Jaurès, Voltaire, entre otros muchos, ¿no? Pero la llegada hasta allí de Voltaire fue escandalosa. Vamos a contar lo que sucedió. Después de su peregrinar por cárceles y exilios, el prestigio de Voltaire crecía cuanto más se lo prohibía y su influencia aumentaba cuanto más se lo perseguía, ¿no? A los 66 años, Voltaire decidió asentarse en Ferney, a pocos kilómetros de la frontera suiza. De este modo, si sus nuevos escritos volvían a irritar a las autoridades, pues podía abandonar Francia tranquilamente. Pero Voltaire ya no estaba para acrobacias políticas y dicen que allí en Ferney se dedicó a envejecer. Voltaire no solo era enemigo de la monarquía, sino también de la iglesia. Se miraban con muchísima desconfianza. Voltaire tenía un cuidado que era ofensivo para escribir. Eludía el insulto de un modo tal que resultaba todavía más ofensivo que el insulto. Y resultaba ofensivo porque no había manera de hacer caer sobre él el peso de la ley, porque se arreglaba para no decir las cosas y sugerirlas con mayor fuerza que si las dijera. El caso es que lo tenemos ahí cerca de la frontera suiza. En 1778, a los 84 años, viajó a París, Voltaire, y se enfermó. Murió el 30 de mayo de ese año en París, en la casa de un amigo suyo, el marqués de la Villette, que de pronto se encontró con un problema. Aunque Voltaire había irritado mucho a las autoridades eclesiásticas, había pedido que se le diera sepultura cristiana. Poco antes de morir, había dicho que no eran tiempos para hacerse enemigos, ¿no?, en alusión a los miembros de la iglesia. El problema era que el marqués de la Villette no sabía de qué modo cumplir con el deseo de Voltaire, porque aunque no había sido excomulgado oficialmente, el obispo de París había afirmado que no iba a permitir el entierro de Voltaire en Camposanto. Entonces, el amigo de Voltaire, el marqués, ¿no?, y algunos familiares trataron de cambiar esa disposición del obispo, lo fueron a ver, pero todo fue en vano. Entonces, los sobrinos de Voltaire y varios amigos, sin decir que Voltaire se había muerto, decidieron regresar con el cuerpo a Ferney, en donde el filósofo ya tenía todo preparado, eran amigos, y resolvieron enterrarlo antes de que la iglesia lo impidiera. Entonces subieron al muerto a un carruaje, lo sentaron entre almohadones como si estuviera vivo. Incluso los admiradores de Voltaire, que solían agolparse frente a la casa del marqués de la Villette, creyeron que Voltaire regresaba a su hogar. Lo deben haber visto un poco desmejorado, eso sí. En realidad Voltaire no partía entero. El boticario, el señor Mitobar, expresó su deseo de atesorar el cerebro del gran pensador. No hubo oposición por parte de los sobrinos,
que de todos modos se conformaban con poder enterrar algo de su tío. Entonces, al ver que el boticario se quedaba con el cerebro, el marqués de la Villette reclamó el corazón de su amigo, y tampoco hubo oposición. El caso es que a último momento tuvieron que cambiar el recorrido, y el carruaje en que llevaban sentado a Voltaire no fue a Ferney, sino a Cellier, cerca de Troyes, donde un abad amigo, un tal Mignot, tenía jurisdicción. Allí Voltaire fue sepultado secretamente y por la noche dentro de la iglesia local, en Cellier. Ya se habían rezado 6 misas por su alma cuando llegó de París la orden de prohibir el entierro. Dice, prohíban el entierro. Y un sobrino le mintió, ¿no?, al funcionario mensajero, le dijo que era demasiado tarde porque lo habían enterrado y lo habían enterrado bajo cal, así que ya no había manera. Y el obispo de París se conformó entonces con prohibir toda misa, servicio religioso o monumento en recuerdo del impío pensador. Cuando llegó la revolución, resurgió la obra de Voltaire. Sus libros, sus escritos dejaron de ser censurados. Lo curioso es que la pequeña iglesia de Cellier, en donde había sido enterrado, fue destruida por el furor revolucionario. Entonces apareció su viejo amigo, el marqués de la Villette, ahora ciudadano Villette, y en un artículo de la Chronique pidió el traslado de los restos de Voltaire para que recibiesen un trato digno como padre ideológico de la revolución, y se pensó en enterrarlo en el Panteón. Pero no todos compartían ese criterio. La comuna de Romilly, donde estaba la iglesia derruida, y los habitantes del pueblo vecino de Troyes, dijeron, no, Voltaire se queda aquí. Y en mayo de 1791, representantes de ambas colectividades se encontraron en Cellier para disputarse los restos de Voltaire. El asunto se puso violento, ¿no?, porque llegaron los de la Asamblea Constituyente para participar en esa disputa. Y dijeron que Voltaire pertenecía al Estado. Lo que queda de Voltaire es propiedad del Estado, señores. Los habitantes de Troyes, resignados, sabiendo que se iba Voltaire rumbo al Panteón, pidieron algo, aunque sea. Pidieron el cráneo. Y los de Romilly, que también estaban en la disputa, pidieron el brazo izquierdo. Los funcionarios de París se negaron. El esqueleto completo debía pertenecer al Estado francés. Durante el desorden, sin embargo, alguien se afanó el tarso en las discusiones, ¿no? Finalmente, el esqueleto fue declarado bien nacional y fue armado para su transporte a París el 11 de julio de 1791. Pero la rapiña continuó. Los habitantes de Troyes robaron el pie izquierdo y 2 dientes. Uno de esos dientes fue a parar a manos de un cronista, Lemaitre, para que callase el afano que estaba presenciando, para que se mantuviera en silencio. Lemaitre usó el diente de Voltaire como amuleto y cuando murió Lemaitre se lo cedió a su sobrino, oportunamente dentista. Se desconoce el destino último de esta pieza, ¿no? Bueno, por fin comenzó el traslado a París. La noche previa a su viaje definitivo al Panteón, el cuerpo de Voltaire descansó en lo que quedaba de la Bastilla, donde alguna vez había estado prisionero, ¿no? Y fue allí en la Bastilla donde él cambió su nombre, Armé, por el de Voltaire. Bueno, ya en el Panteón lo pusieron a Voltaire cerca de Descartes y de Rousseau. Sobre el cerebro de Voltaire, que como hemos dicho, quedó en poder del boticario, poco se puede decir. El boticario lo dejó a su hijo cuando murió. El hijo trató de donarlo al gobierno, pero nunca le dieron bolilla. Finalmente el cerebro fue heredado por un empleado del boticario, un tal Lavoz. Al morir este empleado, los bienes fueron rematados, pero el cerebro no se encontró. Así que ya en 1875 nadie tenía idea de dónde había ido a parar. Las aventuras póstumas del corazón fueron diferentes. El marqués de la Villette había comprado la propiedad de Voltaire en Ferney y la convirtió en un centro de adoración de su amigo. Y ahí colocó el corazón sobre una columna en el dormitorio que una vez había ocupado Voltaire. Pero vino a suceder que el marqués se empobreció y tuvo que alquilar la propiedad con corazón y todo, ¿no?, a un inglés. Finalmente Villette decidió llevarse el corazón a su casa de París. Cuando murió Villette, su esposa conservó el corazón. Usaba la reliquia
para proteger a sacerdotes que huían de los excesos revolucionarios, según se dice. El corazón pasó luego a manos de los hijos de Villet y más tarde fue donado al obispo de Moulins. Escandalizado por el legado aquel, el obispo decidió cederlo a la nación. En 1864 gobernaba Napoleón III y consideró que lo más correcto sería retornar aquel corazón a su sitio original, es decir, el pecho de Voltaire. Entonces fueron otra vez al panteón donde estaba el esqueleto de Voltaire a ponerle el corazón, que había vuelto al Estado también, después de dar toda una vuelta. Cuando van a buscar los restos de Voltaire, descubren consternados que no están allí, ni allí ni en ninguna otra parte del panteón. Y también faltaba Rousseau. 1864, casi 100 años después. Gobernaba Napoleón III, ¿no? Indignación general. Los diarios decían, dice, si este gobierno es incapaz de cuidar los huesos de los grandes hombres, ¿qué queda para nosotros? Bueno, Napoleón III ordenó la investigación policial y se descubrió esto. Cuando cayó Napoleón Bonaparte, es decir, mucho antes, 50 años antes, en 1815, un grupo de fanáticos monárquicos decidió limpiar el panteón de todos los impíos. Los huesos de Voltaire y de Rousseau fueron reducidos y quemados con cal viva, y nadie sabe dónde se arrojaron las cenizas. Napoleón III, que solo había podido guardar el corazón, lo instaló en la Biblioteca Nacional. Se extravió entre cajas y biblioratos y recién en 1924 lo depositaron al pie de la estatua de Voltaire y de allí no volvió a moverse. Allí está hoy el corazón. Lo único que queda del pobre Voltaire. Extraordinario. Linda historia. ¿Le gustó? Sí, mucho. Bueno, ¿a quién quiere dedicarse? Bueno, al amigo Voltaire, obviamente. Voltaire y tantos placeres nos causan. Claro, y al marqués de la Villette, que fue muy amigo y que lo ayudó, que se guardó el corazón. Bueno, hemos ido a la discoteca y nos dieron el tango anclado en París, que es donde quedó finalmente el corazón del pobre Voltaire. La versión clásica de don Carlos Gardel. Adelante.